Bienvenidos a Nocturna, su podcast de historias de terror. Historias de la noche que nos cuentan ustedes, que hemos vivido nosotros o que nos cuenta nuestro cuervo Nocturna. Hoy hablaremos de casas embrujadas. Me acompaña Satán y yo soy Barbabosa. Comenzamos con las historias de la noche. Malditos sean. Satán, el episodio pasado estuvimos platicando de casas abandonadas. Exacto. Pero ahora vamos a hablar de casas en donde sí pasan cosas. Que son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es una casa abandonada que no tiene nadie, no pasa nada, se detuvo en el tiempo. Y la otra son estas casas y lugares apoderados de energía, donde suceden cosas, ¿no? Efectivamente. Y ahora te voy a contar de mi casa. ¿Tu casa donde tú vives? La casa donde yo vivo. Actualmente. Una casa de 1936, construida por mi abuelo, en donde solamente hemos vivido nosotros. Ah, no sabía eso. Nadie más ha vivido. Es una casa que es testigo de matrimonios, nacimientos, el nacimiento de mi padre, de mi tía, el matrimonio de mi papá y mi mamá, el divorcio de mis papás, la muerte de mi abuela, la muerte de mi abuelo, la muerte de gente que de repente ha llegado a vivir ahí. Más divorcios, incluido uno de los míos. Pero actualmente vivimos ahí, mi tía, en su casa, es una casa dúplex, de principios de los 30, bueno, mediados de los 30. Claro, bastante grande. Con estas arquitecturas como californianas. Ok. Eso es la planta de arriba. En la planta de abajo vivo yo. Tienes tu casa, tienen su casa. Y ahí se han desatado cualquier cantidad de historias. Cosas que me han pasado a mí, cosas que le han pasado a otros. Y por alguna razón mi casa es como un portal, es como un epicentro de energía. Ok. Tal vez ustedes estarán preguntándose, ¿y por qué no contamos estas historias de Nocturna en mi casa? Y les puedo decir que es por recomendación de mi bruja personal, la Güera de las Estrellas, y es para evitar alborotar la energía de mi casa. Wow. Yo no puedo contar cosas como estas porque empiezan a suceder cosas extrañas. Sí, creas una situación. Creas y empiezas a este rollo de la vibración. Claro. En mi casa hay que tener cuidado. Tanto cuidado que tengo ofrendas, tenemos que tener luz, flores, entre otras muchas cosas para mantenerla tranquila. Yo creo que de las primeras historias que te puedo contar de mi casa van desde cosas súper tontitas, como por ejemplo, la segunda esposa de mi papá. Ella le tiene pánico a los perros. ¿A los perros? A los perros. Ok. Por ahí de 1960 y algo, en donde es hoy mi casa, vivía uno de mis tíos abuelos, con su esposa, su hijo y unas primas de ellos. Y tenían un pastor alemán. Este pastor alemán de nombre Frida se acostaba a los pies de mi tía Ora para que ella tejiera. Y ahí descansaba, en un lugar específico de la casa. Tú entras a la casa, tienes esta sala grande con arcos, arco del lado izquierdo, arco del lado derecho, un arco mucho más grande del lado derecho, y tienes un espacio, un como recuadrito que da al patio interior. Okay. En esa esquina es que mi tía ahora se sentaba a tejer y Frida a sus pies. Te estoy hablando que 40 años después, aproximadamente, de hecho menos, en los 90, esta mujer salía de noche por el biberón de mis hermanos y no podía pasar por esa esquina
algo la alejaba. Pero ya no estaba el perro. Ya no estaba el perro. El perro ha muerto en los 60. Claro. Estamos hablando de que 30 años después, Sí, sí. esta mujer no puede pasar por esa esquina por alguna razón extraña. No sabía por qué. Ella no lo sabía. Tiempo después, en una plática de estas que se dan en cualquier convivencia, ella dice que siente algo raro en esa esquina. Y mi papá le dice, güey, lo único que pasaba en esa esquina es que mi tía ahora se sentaba a tejer y Frida, su pastor alemán, se acostaba ahí. Imagínense si un perro puede dejar impregnada su esencia en una esquina de una casa, lo que sucede en una casa que ha vivido tantas cosas como lo es la mía. Sí, debe ser impresionante, ¿no? Una cantidad de cosas. A mí en particular, corriendo el año 1992, estando en mi recámara, me puse mi Walkman, puse un cassette de música. ¿Y por qué 82? Porque 82, 92. 92, claro, sí. Bueno, los Walkman amarillos, ¿no? Yo no tenía los amarillos, yo tenía un Walkman blanco. Ya. Un Walkman blanco que me trajo mi mamá de Estados Unidos, no te sé decir la marca. Pero fue mi agasajo durante mi Sí, era un gran aparato. A mí me pareció una gran idea acostarme en mi cama con las luces apagadas y escuchar música en mi recámara. Sí. Puerta cerrada. Esa recámara es la que hoy es la recámara de mi hija. Tiene una ventana que da al patio interior, una puerta del lado derecho y el closet está a mi espalda. Estoy tratando de situarlos en esta recámara para que sepan más o menos cómo está distribuida. Es una cama individual con 2 libreros. La cama entra así y tiene unos libreros justo del lado de la pared, con escritorios en cabecera y piecera. ¿Sale? Estoy acostado, puerta cerrada, luces apagadas y estoy escuchando la música tranquilamente. Pero de repente siento que algo hace algo atrás de mí. ¿Una persona? Algo, no sé qué fue, sentí algo moviéndose atrás de mí. Yo con mi mano derecha, si ustedes usaron un Walkman, me van a entender perfectamente, tomo el Walkman y apago, le pongo stop con el pulgar de la mano derecha. Me levanto, veo en esta oscuridad que poco puedo ver, prendo la luz y veo que no hay nada. Algo debió haberme dicho que no apagara la luz. Claro. Pero hay que ser claros, y yo fui escéptico durante muchísimos años. Siempre me gustaron estas historias de que tienen poca explicación, pero no creía realmente en que algo podía pasar. Pues uno nunca cree, ¿no?, que nos puede pasar algo a nosotros. Entonces decidí volver a apagar la luz y volver a prender con mi pulgar de la mano derecha mi Walkman. Seguí escuchando música, todo tranquilo, hasta que escuché un ruido fuerte a mi espalda. Como si algo se cayera. ¿Como un golpe? Como un golpe. Ok. Pues evidentemente brinqué un poco, apagué el Walkman con mi mano derecha, prendí la luz y nada se había caído. Absolutamente nada. Decidí que era mejor dejar la luz prendida. Claro, pues sí. Volví a prender con mi mano derecha mi Walkman y empecé a escuchar más mi alrededor que la música. En ese momento entra mi papá y me pregunta que qué estaba yo haciendo, escuchando música. Fíjate lo que son las cosas. Mi papá volvió a preguntar, ¿te dejo la luz prendida? Y yo dije, no, apágala. Apagó la luz, cerró la puerta de nuevo. Yo me clavé en los acordes de la rola que estaba escuchando y vuelvo a escuchar. Inmediatamente apago el Walkman, prendo la luz y seguía sin haber nada fuera del lugar.
Solo era el ruido. Solo era ese ruido. Me llené de valor. Apagué la luz. Me acosté. Y al tomar el Walkman para prenderlo, el Walkman estaba al revés. ¿Se había movido? Se había volteado. Ah, ya. Esto es importante que lo sepan. Al momento de que yo toqué el Walkman, algo recorrió mi espalda. Como si alguien me hubiera hecho con el dedo. Eso está interesante. Así. Es exactamente de lo que estás hablando. Ajá. Se me erizó la piel y salí de mi cuarto. Salí pálido. ¿Solo sentiste? Solo sentí No como escuchaste nada. Nada más. Ok. Esa pequeñez, hoy a la distancia, me deja claro que algo hay en mi casa. Claro, sí, no, es clarísimo. Yo les seguiré contando historias de lo que sucede en mi casa para no volverlos locos hoy con 15 historias diferentes. Exactamente, sí, sí. Pero es importante que se queden con esta sensación de que algo me recorrió la espalda, de que algo me tocó. Siguieron pasando muchas cosas, Satán, incluido la aparición de un amigo mío muerto, no a mí, sino a otro amigo mío, en esa misma recámara. ¿Él iba mucho a tu casa? Nunca estuvo en mi casa. Qué extraño. Y bueno, lo que está muy interesante de tu caso es que es una casa que vieja y todo, pero construida para ustedes, ¿no? Siempre ha estado la misma familia, ¿no? De hecho, en algún momento tuve que recurrir a ceremonias para aplacar un poco esta energía. Como limpiar y así. Como limpiar y cosas así. Y esta noche quiero contarte, yo creo que la peor historia que he vivido en mi casa. Tuve un divorcio muy difícil, muy tenso. Esto tal vez desencadenó cosas complicadas en mi casa. Claro, la energía. Un viernes por la noche llego a dormir con mi hija Renata, de unos 6 años. Ella se acuesta junto a mí esa noche de viernes para sábado y yo me acuesto a su lado como cualquier otra noche. Estando dormidos los dos, algo, y todos aquellos que somos papás me van a entender, cualquier cosa que sucede alrededor de tus hijos Exacto. te despierta, Así tienes es. algo como que alerta. Sí, un sentido de alerta permanente. ¿Qué sucede? Que mi hija a la mitad de la noche se levanta y se sienta en la cama. Eso fue lo que me despertó. Me le quedo viendo estando sentada y veo cómo vuela de la cama. ¿Cómo vuela? Voló, como si algo La la hubiera tomado. aventado. Wow, se lastimó. En cuanto ella voló y cayó debajo de la cama, yo me levanté corriendo. Pues sí. No alcancé a prender la luz, pero sí alcancé a tomar el celular y prender la luz. La levanté y vi que no le había ocurrido nada. ¿Y seguía dormida? Seguía completamente dormida. Wow. ¿Cómo son La los niños? acosté y me di cuenta que eran las 3:15 de la mañana. Hay una serie de historias Hay una alrededor de creencia alrededor de la hora de las 3 de la mañana, la hora de las brujas. Yo creo que de eso hablaremos en otro capítulo, mi estimado Exacto. Satán. Yo me quedé muy intranquilo, voy a utilizar esa palabra. Sí, cómo no. Me Habías visto algo raro. Me saqué mucho de onda. Y quiero detallarles cómo es mi recámara. Es una recámara de 4 metros por 4 metros, con duela. Esa duela debajo tiene un respiradero, como se acostumbraba en esos años, de aproximadamente 50 centímetros. Tiene un closet, una puerta como de entrada a un closet. Tiene la puerta de entrada, un mueble de cajones, una pantalla de 50 pulgadas en la pared y esta cama que, pese a mis terrores a la parte de abajo de las camas, tiene un buen espacio debajo. Exacto, sí. 2 burós a los costados y no hay nada más.
Medio dormité esa noche. Llegó el día siguiente, Renata despertó normal, feliz de la vida. Ella no tenía conciencia de que había volado la noche anterior. No sintió nada. No sintió nada. Yo dije, no pasa nada. Pues sí, tienes que seguir, ¿no? Sí, exacto. Yo dije, tal vez ella estaba soñando y se pegó un brinco. Empiezas a tratar de buscarle explicaciones a algo extraño. Y la realidad es que en la penumbra de la noche y cuando estás recién como despierto después de un shock, pues por ahí se siente extraño. Nos acostamos ese sábado para domingo. Okay. Exactamente en las mismas posiciones. Mi hija de mi lado izquierdo, yo del lado derecho, y nos quedamos profundamente dormidos. De repente, hay algo que hace que me despierte, pero no estoy despierto del todo. Es como si estuvieras viendo dos televisiones. Una en la que yo no me puedo mover, que es de mi lado izquierdo, y otra en la que me puedo mover libremente. Son dos dimensiones, dos planos. Una de las cosas más extrañas que me ha pasado. El problema es que del lado derecho, de debajo de la cama, veo como dos sombras salen y emergen de abajo de la cama. Dos siluetas negras. ¿Sin forma? Con forma humanoide. Okay. Una más alta que la otra. La de mi lado izquierdo se abalanza sobre Renata. La de mi lado izquierdo está simplemente viendo lo que va a hacer la sombra del lado izquierdo. En ese momento, ni yo, del lado derecho, volteo a verlo y lo agarro del brazo. Pues sí. Y en ese momento las dos sombras como que entran en pánico. No hay facciones. Es simplemente el lenguaje corporal, si se le puede llamar a eso, de una sombra, que se alteran. Ok. De mi lado izquierdo yo no puedo ni siquiera pronunciar palabra. Sí, completamente inmóvil. Estoy como paralizado. Empiezo a tratar de esbozar lo que sería un Padre Nuestro, pero no sale. No recuerdo las palabras que conforman un Padre Nuestro. Completamente bloqueado. Estoy completamente bloqueado, pero del lado derecho estoy peleándome a insultos con dos cosas negras. Me refiero a cada uno de ellos y les digo, ya los he visto y no vengan a joder conmigo. Ya sé quién los mandó. Y yo no soltaba al que tenía agarrado por el brazo. Esta sombra se agitaba y se trataba de soltar. Mi lado izquierdo está luchando por decir un Padre Nuestro. Y empieza a fluir ese Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Estas sombras, al escuchar mi rezo, empiezan a retorcerse. La primera en disolverse e irse por debajo de la cama es la que estaba acechando a mi hija Renata. Ok. La otra no se puede ir porque la tengo agarrada y le quiero romper el brazo. Se sentía como te acabo de tocar a ti. Se sentía eso aguadito pero duro al centro. Sentía que algo estaba yo agarrando y se jaloneaba. Y le decía, te voy a arrancar el brazo. No quiero que vuelvan a tocar a mi hija. Conmigo no se pueden meter porque ya los vi. Mientras que mi lado izquierdo sigue rezando. Y en ese momento me quedo con el brazo de esta sombra y se disuelve como si fuera polvo negro pesado hacia abajo de la cama. Y el brazo, el mismo brazo, se me sale como arena, como polvo en mi mano. En ese momento despierto completamente del lado izquierdo. El lado derecho lo estaba yo moviendo. Ajá. La única diferencia era que como que mi visión del lado derecho estaba activa. La otra estaba como inconsciente. Qué extraño. Espérate, porque se pone aún más raro. En ese momento veo a Renata tranquilamente dormida. Yo estoy con el corazón a 4,000 por hora. Exacto. Tomo el teléfono y le escribo a mi bruja. ¿Estás despierta? Algo acaba de pasar.
Me contesta, ¿qué pasó? Le cuento todo lo que ha pasado y me dice, ya empezamos a ganar la batalla, ya los vimos. Yo, un poco entre el escepticismo y el no puede ser que esto acaba de pasar, dije, tiene que haber otra explicación a esto. Algo de lógica. Algo de lógica. A la mañana siguiente revisé por debajo de la cama, todo estaba normal y tranquilo. Dormí muy poco esa noche. Seguí hablando con la güera de las estrellas y ella me siguió coachando y me dijo, tú tranquilo. La verdad es que me ayudó muchísimo, me bajó un poco, pero no terminas de estar tranquilo después de ver estas dos sombras. Comenzaban vacaciones. Al día siguiente llevé a Renata con su mamá. ¿Y por qué la llevé? Porque yo me iba de viaje a Cuernavaca con mi actual pareja. Llegué a mi casa, tomé las últimas cosas de mi maleta y justo mis lentes estaban del lado izquierdo de la cama. Fui por ellos, los tomé del buró, giré y al dar el paso, la duela se quebró. Se quebró justo en el lugar en donde la primera sombra negra se disolvió y se metió. Mi pie completo se fue al fondo del respiradero. Completamente. Estaba podrido en sectores redondos la duela de mi recámara. En esos dos lugares en donde las sombras se fueron hacia abajo, se pudrió la madera a tal grado que durante un par de años no pude volver a dormir en mi recámara, ya que la mitad de la duela se estaba cayendo. La otra mitad estaba intacta y justo donde me peleé con las sombras estaba completamente podrida la madera. Había un registro de que había sucedido, ¿no? En otras ocasiones, en ceremonia, entrábamos a mi recámara con el saumerio. El saumerio se ahogaba. Cualquiera de ustedes que haya tenido un saumerio enfrente saben la cantidad de humo que va sacando porque trae diferentes ramas y diferentes cosas. Sí, es la función, ¿no? Ver cómo se ahoga al entrar a una habitación es impactante. Wow. Esa tal vez es una de las peores anécdotas que tengo en mi casa. Wow, qué increíble. ¿Y ya no volvió a suceder algo así? Siguen pasando cosas. Hoy tengo algunos años con la casa muy tranquila. Pero tal vez esa fue la más fuerte. Una de las más fuertes que ocurrió. Ocurrieron muchas otras durante ceremonias, en otros momentos. Tal vez más reacciones, ¿no? Pero te puedo decir que dentro de las historias que les contaré aquí en Nocturna de lo que es mi casa, está sacar un muerto, está ver cómo algo se mete en una ceremonia de chamalungos y no nos dejaba avanzar. Están esos momentos en los que estás en ceremonia y sabes que algo está detrás de ti. Se siente. Y, como les conté en la anécdota pasada, te toca la espalda simplemente para que sepas que está atrás de ti. Que ahí está, esa es la función, yo creo. Aún hoy, cuando subo a rezar a mi ofrenda, esa cosa que aún queda en mi casa, me toma por el cuello y pasa lo que sería su mano por mi pelo y hace que se me erice la piel. Y solo lo hace para que yo sepa que aún está en mi casa. ¡Wow! Me pusiste, bueno, traigo unas mangas, no se nota. Pero justo porque he vivido algo similar. Algo muy, muy, muy parecido. Si tienen historias como la que les acabo de contar, no duden en dejarlas en los comentarios. Nos encantará compartirla con la audiencia de Nocturna. Y ahora vamos a pasar a otra historia, a una de Satán. Fíjate que es muy interesante lo que cuentas, porque tengo una historia muy similar, ¿no? Esta casa de la que te voy a hablar no era mi casa, fue la casa de mi abuela materna muchos años. En esa casa crecieron mi mamá y todos sus hermanos. Era una familia
donde había más mujeres que hombres, ¿no? Mi abuela era una persona de carácter muy fuerte, ¿no? De esas señoras de antes, echada para adelante, ¿no? Y en esa casa sucedían N cantidad de cosas en las que, no sé si sucedió en tu caso, pero los adultos sabían qué pasaba, ¿no? Los niños no se nos decían lo que pasaba. Una pregunta, ¿tu abuela era regañona? Sí, Okay. cabrón, mucho. Okay. Y mal hablada, y no, mi abuela era un pirata, ¿no? Y además era muy bonita, era rubia, ojos claros, pero era muy fuerte, ¿no? Fíjate que en mi caso, los adultos yo creo que o no saben o no se quieren enterar de lo que pasa. Sí, muchos lo niegan, claro, sí, eso es lo que pasa. Y en esa casa hay N cantidad de historias que también vamos a reservarlas porque son muchas, ¿no? Cada persona que vivió en esa casa tiene una historia, incluido mi papá, que ni siquiera vivió ahí, ¿no? El tiempo que era novio de mi mamá, pues fue y le sucedieron cosas, ¿no? Cuando uno crece, empieza a contar las historias y tu primo te dice, yo también lo vi, ¿no? Y yo lo vi así, ¿no? Y dices, ¡guau! O sea, o mis propios hermanos, ¿no? Que mis hermanos son mucho más chicos que yo, y cuando empiezo a contar las historias, dicen, ahora entiendo porque yo sentía esto en este lugar, ¿no? Y yo vi esta cosa en este lugar y vi esta otra cosa en este punto, ¿no? Dices, claro, o sea, esta casa, haz de cuenta, era una casa tal vez no muy antigua, una casa, pues, ¿qué será? Como tal vez de los 40, podría ser, ¿no? Era una casa en forma de U, ¿no? De estas casas que tienen habitaciones, una parte central, habitaciones y un patio central completo, ¿no? Una casa de un solo piso, pero con mucha altura, techos muy altos, ¿no? Y pues la azotea era alta, ¿no? Te cuento todo esto como para dimensionar, porque cuando dices... ¿Un piso o dos pisos? Un solo piso, una planta. Pero muy alta, ¿no? Es cuando sí, dices, son techos altos de casi 3 metros. Exacto. Piso a techo. Como si fueran 2 pisos, ¿no? Correcto. Pero era un solo piso, ¿no? No había una segunda planta, ¿no? Pero este lugar tenía esos espacios. Mi abuelo fue carnicero, ¿no? Y murió cuando yo era muy pequeño, ¿no? Entonces, en el patio había un refrigerador de carnes, ¿no? De estos de aluminio, un cuarto que para mí de niño me parecía súper atractivo porque era un cuarto de metal con una puerta de volante, ¿no? Era como un submarino, como una nave, algo extraño, ¿no? Pero cada que me acercaba ahí, mi abuela me gritaba horriblemente que no entrara, ¿no? Pero con todas sus fuerzas y con todo el coraje del mundo, ¿no? Yo decía, a mi edad decía, o sea, solo iba a entrar, no era para tanto, ¿no? O sea, ¿por qué la exageración? Lo mismo, había una escalera de caracol que llegaba al techo y cuando intentaba subir, mi abuela se acercaba y te gritaba de una forma horrible, ¿no? Que no te subieras, ¿no? Y pues yo siempre pensé que estaba exagerando, que tenía un problema, ¿no? Solo por contexto, ¿tu abuela era muy cariñosa excepto cuando te acercabas a esos lugares? Exactamente, sí. Y esa casa, que ese va a ser motivo para otra historia, porque es mucho más historia ahí. Esa casa tenía un cuarto hasta el final que siempre estuvo cerrado y que yo vi cerrado toda la vida, ¿no? Era un cuarto que tenía pues, sus persianas de los 70s, completamente de abajo, y la puerta tenía un candado, tenía una llave y tenía un pedazo de cadena, porque era una puerta de madera antigua, tenía un pedazo de cadena cerrándola, ¿no? Y decían, están las cosas de tu abuelo ahí guardadas, ¿no? No hay por qué entrar, ¿no? Ese era el argumento, ¿no? Bueno, pues resulta que en una ocasión, la primera experiencia que yo tuve, yo tenía pues 14 años, 15 años, ¿no? Y en ese momento no se me contaba a mí nada de la casa, ¿verdad? Era prácticamente pues imposible que me sugestionaran ya que yo no sabía nada de eso, ¿no? Yo de repente, claro que veía a mi abuela reaccionar a situaciones, pero yo pensaba que mi abuela estaba senil, ¿no? Porque de repente tú veías a la abuela en la cocina, se rompía algo y gritaban, pero le gritaba a alguien, ¿no? Le gritaba Era como un reclamo dirigido. Alguien, como si alguien le hubiera tirado las cosas, ¿no? Y le gritaba y peleaba y manoteaba e insultaba con todas sus fuerzas, con leperadas, ¿no? Pero hacia la nada, ¿no? Y yo pensaba, pues mi abuela está loca, ¿no? Ya está viejita, ya se le va la onda, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Que uno puede pensar, ¿no? O de repente oías que se rompía algo y llegaba la abuela corriendo y gritaba en ese lugar, ¿no? Y le gritaba a alguien
Ahora entiendo que le gritaba a alguien. En ese momento decíamos, pues la abuela se le fue la onda, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Había un pasillo muy largo en el que, ¿recuerdas estos platos de porcelana que tenían paisajes o figuras pintadas? Solo para situar a la audiencia, tiene dos grandes pasillos, dos pasillos muy largos. Eran dos, exactamente. Y uno central, porque esto es como una herradura. Exactamente, en el que nos estás tú ubicando, tienes toda la pared con estos platos de paisajes. Forrada de platos, de estos platos antiguos que a las señoras les encantaban, ¿no? Yo siempre los vi rotos, todos, y pegados, todos. O sea, que no estas grietas y estos pedazos faltantes. Exactamente, todos estaban rotos. Pues yo pensaba que por viejos, ¿no? Nunca pensé una explicación, no pasaba nada. ¿Y este pasillo te recuerda? Este pasillo era solo largo, cruzaba y ya hasta finales empezaban las recámaras, ¿no? Entonces te platico esto porque llega una Semana Santa, ¿no? Y en la Semana Santa mi abuela y prácticamente toda mi familia es muy religiosa. Yo no soy ateo, pero tampoco soy muy religioso, ¿no? Entonces yo creo más en temas energéticos que en temas espirituales, ¿no? Pero bueno, viene la celebración, la representación de la Pasión de Cristo, ¿no? Y a mi abuela le encantaba ir a verlo, ¿no? Entonces la familia de, bueno, pues nos vamos, no sé qué. Yo alcanzaba a rascar el rango de edad en el que podía decir, yo no quiero ir, ¿no? Aparte, pues a los 14, 15, pues uno es rebelde, ¿no? Y te pueden dejar ahí solo. Y te pueden, dices, bueno, ya no eres un adulto, pero puedes estar solo. Y que además en esas épocas a los adultos les encantaba dejarnos solos, porque hay historias de chavos de 8 o 7 años solos en una casa. Vivían solos. Y sin bronca, y tenemos muchas, ¿eh? Exacto, sí. Y pues bueno, yo decidí quedarme solo. Yo no quería participar en esa celebración que a mí siempre me ha parecido, pues no ofensiva, sino que a mí ese nivel de fanatismo no me gusta, ¿no? Me hace hasta sentir un poco triste, ¿no? De niño más, ¿no? Decía, pues gente ahí haciendo como que se latiguea, no es lo mío, no quiero ir, ¿no? Mi abuela me dijo, no te quedes solo, porque te van a asustar, ¿no? Para que me entiendas, no había un antecedente de las historias, entonces yo dije, ¿quién me va a asustar? O sea, sí me voy a quedar solo. Pensaste que era ese pretexto de viejito de vente porque quiero que vengas y no te quedes aquí. Te estoy asustando para que vengas, ¿no? Y dije, no, abuela, ¿cómo crees? No me pasa nada, ¿no? Yo soy malísimo, a ver, traigo una playera de Slayer, abuela, o sea, escucho música, ¿no? Escucho música que parecen aullidos de asesinato. Es de 15 años, tú sabes, ¿no? Y dije, no te preocupes, ahora no pasa nada, ¿no? Total que se van. Me dejan en la casa, me siento en un sillón de estos que eran individuales, con un respaldo impresionante, estos muebles antiguos. A ver la televisión, en estos muebles de televisión que eran largos en el piso, que tenían tocadiscos, ¿no? Y estaba viendo yo una novela, recuerdo perfecto que era una novela, y de repente hubo un sentimiento que mucha gente me ha contado, y es interesante porque parece ser que le ha pasado a muchas personas, pero nadie tiene una explicación. Muchos dicen que es el clima, que los materiales de la casa, que el frío, el calor cuando se enfría, la madera, todo este tipo de cosas. Pero empezó a crujir la casa de una manera extraña, ¿no? No me asusté todavía, ¿no? Pero sentía como si la casa se encogiera. Un sentimiento muy extraño para mi edad, ¿no? Y para no tener referencia de que en la casa pasaban cosas, ¿no? Me paré de la silla y sentía que la casa se hacía pequeña. Entonces no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? Me quedé simplemente expectando. Estupefacto. Estupefacto, exactamente. Es una gran palabra, estupefacto. Estaba yo ahí en toda mi estupefactez, contemplando cómo la casa, yo sentía que se hacía pequeña y crujía. No caía polvo, nada, pero la caja crujía y yo sentía que se achicaba. En ese momento, una referencia. Mi abuela siempre tuvo 2 perros pastor alemán, siempre fueron albinos. Y no eran solo 2, morían y tenían otros 2, morían y tenían otros 2. Decía que los envenenaban, que se perdían, X cosa, ¿no? Pero la vida normal de un perro es entre 10, 12 años, 15 años, pero estos perros de tu abuela duraban poco. Duraban muy poco. Y la verdad es que nadie, al menos yo todavía no lo entendía, porque esa es otra historia que también es muy fuerte, ¿no?
Pero lo más curioso es que la abuela a los dos perros les llamaba Frosty. Los dos se llamaban Los dos Frosty. tenían un solo nombre. Y no importaba qué número de pastor No alemán importa. era, siempre eran Frosty. Yo creo que mi abuela se dedicó a simplificar su vida y dijo, bueno, ya se van, entonces se llaman Frosty. Frosty 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y en ese momento no había Frosties, porque para mí eran los Frosties, ¿no? Era uno de esos lapsos en los que dos Frosties habían muerto y estaban buscando otros dos, porque aparte tenían que ser pastor alemán albino. Tenían que ser así, ¿no? Un poco más, ahora te explico por qué. De repente, en ese momento que no había Frosties, escuché, ¿sabes cómo suena exactamente las garras de los perros al correr en el concreto, ¿no? Claro. El patio central se había convertido en una pista de concreto. Una plancha. Porque concreto. pasa eso en las casas, ¿no? Se acabó el jardín y echaron cemento. Y cuando corrían los perros se escuchaban correr, ¿no? Y en el silencio de la noche se oía más, ¿no? Entonces yo escuché a los perros correr y caminé hacia la ventana de una de las partes de la parte superior de la herradura. ¿Escuchaste las uñas de los perros corriendo en el patio de concreto de noche? Exacto. Sí, sí. Sin que hubiera perros en la casa. No había, exacto, no había. Yo sabía que en ese momento no había. Y no estaba asustado todavía. Solo me acerqué a ver. ¿Cuál era el ruido? Tal vez se metió un perro, no lo sé, ¿no? Y me asomé. Y ahí viene justo el momento que hubiera puesto una camisa sin mangas hoy, porque te lo juro que lo empiezo a contar y se me levantan los folículos. Me emociono de contarlo, pero tenía demasiado miedo. Me asomo a la ventana del patio central, había una pequeña cortina, la muevo y yo estaba buscando a los Frosties porque los oía, aún viendo nada los oía correr sus patas, ¿no? Y en el momento que pensé, tal vez es la casa de al lado o no sé qué estoy escuchando, ¿no? En ese momento pasó justo lo que estabas contando. Yo usaba el pelo hasta el pecho, pelo largo, ¿no? Metalero, los 80s, 90s, ¿no? Y estaba viendo hacia la ventana, la luna iluminaba todo el patio, no había un solo perro, pero los escuchaba correr. Y en ese momento, te lo juro, sentí que un dedo me puso en la sien el dedo y me levantó el pelo y me lo puso por detrás de mi oreja, porque yo traía el pelo largo. Me hizo así. Me recorrió el pelo y escuché, por eso te pregunté hace rato si te decía algo. Escuché una voz aquí de este lado, así súper cerca, que me dijo, Eduardo. Solo dijo eso. Me puso así su dedo, me levantó el cabello por la oreja y me dijo, Eduardo. Cuando escuché eso, en la penumbra de la nada, o sea, estaba la luz prendida y todo, pero escuché eso, sentí eso, no tuve otra reacción más que salir corriendo. O sea, ni siquiera grité, ni lloré, ni nada. Corrí como nunca he corrido en mi vida, ¿no? Corrí por el pasillo, y cuando corrí por el pasillo, por eso te lo contaba, cuando corrí por el pasillo de los platos, estaban los platos de este lado, y de este lado había cristal en la pared, una gran ventana. De este lado estaba forrado de platos, no sé cuántos platos eran, docenas de platos. Y al pasar por ese pasillo corriendo, me lanzaron los platos. Empezaste a sentir cómo te aventaban platos. Los platos me los Volaban. lanzaban de la pared. Se venían de la pared hacia mí, mientras yo corría. Se rompieron en mí varios platos. Y cuando corría y se rompían los platos, escuchaba no la voz de este Eduardo, sino como la voz de este Eduardo multiplicada por 10, 20, no sé cuántas, ¿no? Y todas me insultaban. Me decían, te voy a matar. Me decían, lárgate de aquí. Me decían, chinga tu madre. Me decían N cantidad de cosas, ¿no? Pero con un sentimiento muy agresivo, ¿no? Con mucha violencia, con mucho odio. Exacto, eran palabras muy violentas, dichas con mucha violencia. Y viniendo de la nada, ¿no? Sonaban Eran las paredes las que te hablaban. Lugar. Exacto, sí, sonaban. Y aparte era la misma voz, como si la grabaras y la repitieras en muchos canales, ¿no? Sonaba la misma voz en muchos lados y yo corría y se me hacía el pasillo más largo del mundo. Yo trataba de correr y salir del pasillo. No se acababa, recibía los platos, recibía los insultos, sentía la violencia, ¿no? Y no podía salir del pasillo, ¿no?
En algún momento salgo del pasillo, me caigo, me resbalo y me fui como pude, en desesperación absoluta, arrastrándome, manoteando en el piso. Había en la sala había una gran alfombra. Antes así se usaba, tapetes grandes que representaban la última cena. ¿Te acuerdas de esos? Sí. Unos tapetes enormes, pero no se ponían en el piso, se ponían en la pared. Se colgaban en la pared. Exacto. Pues cuando yo corría por ahí, algo pasó, algo muy extraño que por muchos años pienso, ¿lo vi? No lo vi. O lo imaginé, o entre todo ese susto fue algo que sumé en mi mente, no lo sé. Pero yo trataba de levantarme del piso, no podía, me resbalaba, me volvía a caer, pero seguía avanzando hacia la calle. Y volteé a ver el pasillo, el tapete de la última cena, y estaba vacío. No había gente en la última cena. No estaba la gente bordada que estaba ahí, solo estaba la mesa. Y eso me dio más miedo, me dio un terror horrible, ¿no? Yo creo que no había consumido los suficientes líquidos y no me hubiera orinado encima. O sea, yo estaba en pánico absoluto, ¿no? Y las voces no dejaban de sonar. Y yo me arrastraba como podía porque no me podía ni parar. O sea, las piernas me temblaban, me paraba, me resbalaba y me caía otra vez, ¿no? ¿Tenía los pies de chicle? Sí, trataba de huir y me levantaba y empujaba las cosas y todo era difícil. La puerta era cada vez más lejos, ¿no? Llegué hasta la puerta, salí de la puerta y escuchaba todavía los gritos. Me gritaban, lárgate, te voy a matar, es mi casa, lárgate, ¿no? Y yo corría, salí. Cuando salí de la casa me desvanecí, me senté en la banqueta enfrente de la casa y me solté a llorar. Traía yo un sentimiento, una desesperación, una angustia. No sé cuánto tiempo estuve sentado enfrente de la casa llorando, hasta que regresó mi abuela, ¿no? Y todos, ¿no? Van regresando caminando. ¡Ay, hijo, qué pasó! Y yo estaba blanco y los ojos así, ¿no? Y me dijo, te dije que no te quedaras, te dije que te iban a asustar. ¿Quieres un chocolate? Un bolillo. Y Oye, yo así, ¿nunca te habías quedado solo en casa de tu abuela? Nunca. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ni siquiera sabe lo que me pasó, ¿por qué lo toman de esa forma? Tu abuela fue la que te dijo, te espantaron, mijito. De lo más natural del mundo. Y tus papás, tus tíos, o sea... Todos callaban. Todos habían vivido algo, pero nadie decía nada, ¿sabes? Mi mamá me abrazó, no le conté nada a nadie, porque aparte fue como... ¿Era la mamá de tu papá o de tu mamá? De mi mamá. De tu. Fue como una especie de código no escrito, ¿sabes? De, ya te pasó, ni nos cuentes, ¿sabes? O sea, déjalo así. Déjalo así, piensa que no pasó, ¿no? Olvídalo, ¿no? Todos tenían una historia, a todos les había pasado algo. Pero ¿cómo puedes llegar a olvidar o guardarte me acaban de arrojar platos encima, me acaban de insultar, la casa se hacía pequeña? ¿Cómo te guardas eso, no? Está cañón, y te lo juro que por muchos años en realidad no vi algo, o sea, visualmente no vi, pero sentía muchas cosas. Los platos, claro que estaban en el piso, sí cayeron. Sí, claro, a ver, tuvieron que entrar a la casa de tu abuela a barrer. Exacto, y los pegaron de nuevo, ¿no? O sea, mi abuela tuvo, ese será un episodio más largo, pero mi abuela tuvo una serie de batallas contra esta persona, ¿no? Por la casa. Pues no persona, pero contra esta energía. Este ente o algo, ¿no? Y en realidad siempre estuvo ahí y era agresivo. Por eso mi abuela lo insultaba y por eso peleaba con él. Claro. A ver, y aquí es donde tal vez entra este rollo del escepticismo de, güey, no hay, y esto vamos a dejarlo clarísimo. Claro. No hay evidencia. Sí, exacto, sí. Ni científica, ni en video, de actividad paranormal comprobable. O sea, sí, absolutamente hecho, comprobable e innegable, no existe. No sé si todos sabemos que existe una fundación o una asociación de escépticos que se dedican a investigar a la actividad paranormal a lo largo y ancho del globo terráqueo, y aquellas cosas que no pueden darle una respuesta, entonces entran a los archivos de estos cuates como actividad paranormal. Pero no es como que exista evidencia en video. Sí, no hay una manera de demostrarlo y decir esto es completamente real y está pasando y ha sucedido en este lugar, ¿no?
todo siempre se queda en historias y en vivencias que podría haber inventado, ¿no? La persona que las cuenta, ¿no? Esta historia podría decir, bueno, yo la inventé, pero esta historia la viví y la llevo contando. Quien me conoce sabe que la he contado desde el día que me sucedió hasta hoy, 30 años después, ¿no? Porque claro que me impactó, claro que y no he vivido otra cosa igual. Por eso cuando dijiste el dedo en la espalda, sentí su dedo levantando mi cabello. Cualquiera que ha vivido cosas así sabe que estos entes, estas energías, tratan de hacerte sentir. Exacto. Aquí estoy. Este ente vivía en esa casa y este ente protegía la casa y te trataba de ahuyentar de la casa, quería que te fueras de la casa. Este ente, mucho tiempo después, escuché todas las historias, bueno, al menos las que quisieron contarme, ¿no? Pero este ente mataba a los perros y mi abuela decía que los Frosties le daban miedo a Eduardo. Okay. Por eso siempre tenía 2 perros, pastor alemán blanco, para que como la que contenerlo un poco, ¿no? Para que estuviera el tipo en el patio y justo para tenerlo en la zona donde estaba el refrigerador de carnes, ¿no? O sea, los perros vivían siempre en el patio. Exacto. Por eso era un sonido muy común escucharlos correr, ¿no? Claro. Y así, o sea, y en ese momento no estaban. No por spoilerear el resto de las historias ni nada, pero ¿llegaste a entrar a ese congelador? Sí, no, y hay unas historias en ese congelador. No me pasaron a mí, pero me las contaron. ¿Y llegaste a entrar a esa habitación también, encadenada? También entraste. También. En esa habitación hay una historia de mi mamá con una tía bastante fuerte. Porque aparte todo lo que pasaba en esta casa tenía ese pedazo que te acabo de contar de violencia. Siempre había violencia. Había violencia física, o sea, auditiva y física. O sea, había golpes, había mordidas, había cosas que se encendían, o sea, había objetos que te lanzaban, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Te empujaban de la escalera de caracol, por eso no te dejaba la abuela subir a la escalera. Por eso no quería que subieras. Cada que alguien subía, te empujaba a alguien, ¿no? Te empujaba Eduardo, ¿no? Eduardo, pues ya sabemos que se llama Eduardo porque él lo decía. Escuchabas una voz diciendo yo creo que tal vez Eduardo. así lo denominaron. Claro, porque lo escuchabas. Él verbalizaba un Eduardo. No sabemos si tal vez, y por los años, con los años uno empieza a inventarse muchas cosas y la imaginación es increíble. Dices, ¿qué tal que tal vez no se llamaba Eduardo? Tal vez él te llamaba a ti, Eduardo. Tal vez para él eras tú, Eduardo. Exacto, y tal vez estaba atrapado en eso. Oye, ¿y hasta qué año tuvieron esa casa? Esa casa, sin spoilerear la historia, esa casa se autodestruyó. ¿En qué año? Se quemó en los 90s. En los 90. Ajá. O sea, poco después de que a ti te ocurre... Sí, la actividad siempre fue muy fuerte. ¿Y tu abuela muere en esa casa o muere en otra casa? Mi abuela, desafortunadamente, lo contaré muy bien en otra historia, pero desafortunadamente toda la familia tenemos esa conclusión a la historia, ¿no? De que Eduardo al final le quitó la casa a mi abuela. Y Eduardo al final, de cierta manera, mató a mi abuela. Porque mi abuela vivió fuera de esa casa muy poco tiempo, vivió un par de años, vivió muy triste, ¿no? Por haber perdido la casa, ¿no? Y falleció, ¿no? O sea, obviamente muchos temas médicos, pero pues todos tenemos en la cabeza la idea de que la abuela murió de tristeza. Si pensamos en gente con 2 grandes huevos, yo creo que la abuela del Satán es una de ellas. Te lo juro. Además, una señora súper fuerte, ¿eh? Te digo que estaba casada con un carnicero, sabía hacer carne, cortacortes, todo. Cortaba hueso, ¿no? O sea, hacía longaniza, ¿no? Era una señora fuerte, ¿no? Y vivía todo esto, ¿no? Quiero tomar unos segunditos. Este crujir de la casa, cuando yo estaba chico y dormía con la puerta abierta o entreabierta y las luces apagadas, yo escuchaba la casa crujir. Y la explicación que le daba yo a Fernando de 8 o 7 años era que había una convención de monstruos en la sala y que esos ruidos eran los monstruos entrando. Claro. Y me tapaba hasta arriba de la cabeza, cerraba los ojos y yo decía, esto es un manto de invisibilidad y no me ven, hasta que caía rendido. Pues sí. Y era la única manera de que yo quedara dormido. Claro, en mi casa yo creo que no hay estos actos de violencia física, ni mordidas, ni arañas, ni nada. Afortunado.
hay estos momentos en donde quiero que te enteres que estoy aquí, ¿eh? Sí, había un traspaso de lo físico a lo, ¿no? De lo intangible a lo tangible. Exactamente. Pero bueno, impresionante la historia de la casa y de Eduardo. Y pues no queda nada más que darles las buenas noches a nuestros escuchas. Les agradecemos estar una vez más con nosotros aquí en Nocturna y escucharnos. Y en el siguiente capítulo seguiremos contando estas historias de la noche, estos relatos de cosas que nos suceden o que nos llegan. Y pues nada, Satán, gracias. Muchas gracias a ti, viejo. Gracias a ustedes. Suscríbanse y... Esto es Nocturna. Malditos sean.